Nunca imaginé que el hombre que conocía como mi padre tenía un pasado tan oscuro. Mi nombre es Daniel Martínez y siempre he visto a mi padre, Alejandro Martínez, como un hombre tranquilo y dedicado a su familia. Años después de su arresto, me enfrenté a una verdad que cambió por completo mi percepción de él y de todo lo que creía saber sobre nuestra vida. Suscríbete para que escuches todas nuestras historias. La noticia llegó como un golpe devastador. Recuerdo la tarde en que mi madre, Laura, se me acercó con una expresión preocupada. Mi corazón latía con fuerza y una inquietud inexplicable comenzó a apoderarse de mí. «Daniel», me dijo con una voz temblorosa, «tu padre ha sido arrestado y lo que ha hecho es horrible. Ha matado a 5 personas». Las palabras de mi madre eran como cuchillos afilados que cortaban el velo de normalidad que había envuelto mi vida. No podía entender cómo el hombre que había estado a mi lado, el padre que me había enseñado a andar en bicicleta y a jugar al fútbol, podía estar involucrado en un crimen tan atroz. La noticia era un abismo oscuro en el que me sentí tragado de inmediato. Decidí investigar por mi cuenta. Tenía que entender cómo un hombre que parecía tan recto y ejemplar podía ser acusado de algo tan terrible. Lo que encontré me llevó a una verdad que nunca habría imaginado. Comencé a revisar viejas cartas y documentos y a hablar con las pocas personas que conocían a mi padre antes de que nos mudáramos a San Pedro. Descubrí que la vida de Alejandro no siempre había sido la de un hombre feliz y exitoso. Creció en un hogar marcado por la violencia y la pobreza. Mi abuelo, su padre, era un hombre alcohólico y violento que descargaba su furia en su familia. Las historias que escuché sobre su infancia eran aterradoras. Golpes, gritos y un ambiente de constante temor. Mi abuela, aunque era una mujer valiente, no pudo proteger completamente a sus hijos del tormento que vivían a diario. Mi padre, en su desesperación por escapar de esa vida, se mudó a la ciudad al llegar a la adolescencia. Allí encontró trabajo en una tienda de comestibles y con el tiempo conoció a mi madre. Laura era su refugio, una luz en medio de la oscuridad que había conocido. Juntos construyeron una familia y una vida que parecía ser un antídoto perfecto para los traumas del pasado de mi padre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de mi padre por dejar atrás su pasado, el destino tenía otros planes. En la tienda donde trabajaba, mi padre conoció a personas que estaban involucradas en actividades ilícitas. Aunque él no estaba directamente involucrado en el tráfico de drogas y la extorsión, la presión de su entorno comenzó a afectar su vida. La red de corrupción y violencia en la que se vio atrapado lo arrastró hacia un abismo del que parecía imposible escapar. La situación empeoró cuando los miembros de la organización con la que estaba asociado le hicieron una oferta que no podía rechazar. Le pidieron que participara en un acto de violencia, asesinar a 5 personas que habían traicionado a la banda. Mi padre, atrapado entre el miedo a las represalias y el deseo de proteger a nuestra familia, tomó una decisión desesperada. Fue un punto de no retorno, un acto que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. El día del crimen, mi padre se preparó con una mezcla de terror y determinación. La noche era oscura y lluviosa, y él se dirigió a la casa de las víctimas. Recuerdo los detalles de esa noche que se fueron revelando poco a poco en mi investigación. Mi padre estaba armado y llevaba el rostro cubierto para evitar ser reconocido. Lo que ocurrió esa noche fue un torbellino de violencia y sangre. Las escenas de brutalidad y caos fueron más allá de cualquier descripción, y mi padre, a pesar de su entrenamiento, se vio envuelto en una situación que desbordó su capacidad de control. Cuando la policía comenzó su investigación, descubrieron pruebas contundentes que apuntaban directamente a mi padre. Las pruebas eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas.
Mi padre, al enfrentarse a la realidad de sus actos y temeroso por el futuro de nuestra familia, confesó su culpabilidad. Fue condenado a 25 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Dale like, que quiero seguir contándote. La noticia del arresto de mi padre fue un golpe devastador para mi madre. Laura se enfrentó a una vida llena de desafíos. Criar a sus hijos sola, lidiar con el estigma social y enfrentar las dificultades económicas. A pesar de la carga, hizo todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad para protegernos del dolor que ella misma sentía. Su fortaleza y resiliencia eran admirables, pero el peso de la situación la desgastaba cada día más. El impacto del crimen de mi padre no solo afectó a nuestra familia, sino también a la comunidad de San Pedro. Los vecinos estaban atónitos, incapaces de reconciliar la imagen de mi padre con los actos horribles de los que se le acusaba. Las conversaciones en el pueblo giraban en torno al misterio de su vida oculta y la sombra que se cernía sobre su pasado. San Pedro, un lugar donde la rutina diaria solía ser predecible, ahora estaba envuelto en un velo de incertidumbre y horror. Durante los años que mi padre pasó en prisión, su vida cambió drásticamente. La cárcel no era un lugar fácil. Enfrentó la hostilidad de otros reclusos, la soledad y la constante reflexión sobre sus acciones. A pesar de las dificultades, mi padre intentó buscar la redención. Participó en programas de rehabilitación y se dedicó a ayudar a otros reclusos a enfrentar sus propios problemas. Su trabajo en la cárcel se convirtió en una forma de expiar sus pecados, aunque el peso de sus actos nunca desapareció por completo. A medida que el tiempo pasaba, mi padre comenzó a encontrar un propósito en su vida dentro de los confines de la prisión. Sus cartas a mi madre y a mí estaban llenas de arrepentimiento y búsqueda de perdón. Aunque intentaba reconstruir su vida, el pasado seguía siendo una sombra constante. La batalla entre el deseo de redención y la carga de la culpa era una lucha diaria para él. La historia de mi padre es una reflexión profunda sobre la complejidad de la naturaleza humana. Aprendí que las decisiones que tomamos, incluso en momentos de desesperación, pueden tener consecuencias devastadoras. Mi padre era un hombre que había intentado construir una vida mejor, pero las sombras de su pasado lo atraparon de una manera que nunca imaginó. Mi investigación sobre la vida de mi padre me permitió comprender la profundidad del dolor y la desesperación que lo llevaron a tomar decisiones tan extremas. La búsqueda de redención y el arrepentimiento son caminos difíciles, pero son posibles, incluso en los momentos más oscuros. La vida de mi padre se convirtió en un testimonio de cómo el pasado puede influir en nuestras acciones y cómo la búsqueda de redención puede ser una forma de enfrentarse a los fantasmas que nos persiguen. San Pedro, el pueblo que alguna vez vio a mi padre como un hombre común, nunca olvidará la sombra que se cernió sobre su vida. La historia de Alejandro Martínez es un recordatorio sombrío de cómo las decisiones pueden definirnos y de la lucha constante entre la luz y la oscuridad que todos llevamos dentro. Mi viaje para descubrir la verdad sobre mi padre fue doloroso y desgarrador, pero también me ofreció una perspectiva única sobre la vida y la naturaleza humana. La historia de mi padre no es solo la de un hombre que cometió errores graves, sino también la de un individuo que intentó encontrar una forma de superar su pasado y buscar la redención. En última instancia, la vida de Alejandro Martínez es una lección sobre la importancia de enfrentar nuestras decisiones y el impacto de nuestras acciones en los demás. Aunque la sombra de su pasado siempre lo acompañará, mi padre intentó iluminar su camino hacia la redención, ofreciendo un mensaje de esperanza y reflexión para todos aquellos que enfrentan sus propios desafíos. La sombra del pasado puede ser una carga pesada,
pero el deseo de cambiar y redimirnos es lo que realmente define quiénes somos. Comparte este video con tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones porque nuestras historias te van a impresionar.